Entonces, por favor, deben tener ahí una hojita y demás para empezar. Les paso entonces el formulario, ¿ya? Estamos más o menos, como ves ahí. Es un solo ejercicio y lo que hemos practicado. Entonces, yo creo que 30 minutos es por demás, ¿ya? Está bien, Licen. Ahí está entonces el formulario y después vamos a iniciar con lo que teníamos que hacer. Concéntrense con cuidadito, paso por paso, lo mejor que se pueda, ¿ya? Bien, Lice. Que les vaya bien, les voy a esperar aquí cualquier cosita. Gracias, Licen. De mi grupo, por ejemplo, pero no sé si nos puede confirmar eso. Sí, enseguida voy a confirmar. Alba Choque Arturo. Adelante, por favor, clasificación de los créditos. Le hice una consulta. ¿Mi grupo tiene que encender su cámara para exponer? Dice. Mejor si me dicen qué se llama más para que anote, pues, y mejor si veo sus caras, no hay problema. Ya. Bueno. Buenos días, Licen. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a explicar un poquito de la clasificación de los créditos. Ahí está. Para poder determinar cuál es la clasificación de los créditos, primero tenemos que entender qué es un crédito en sí. El crédito es una operación financiera en la que una persona, en este caso el acreedor, va a prestar una cantidad de dinero determinada a otra persona, que en este caso va a ser el deudor. Y este mismo es el que tiene que devolver en el tiempo o cierto plazo este dinero que se le va a prestar. Y también de acuerdo a las características determinadas, ¿no?, dentro de dicho préstamo. Es una herramienta además para cumplir metas a corto, mediano y largo plazo, además de que se caracteriza por la privacidad en el manejo de la información personal y financiera. Hay distintos aspectos que debemos tomar en cuenta para el análisis crediticio. Para empezar, el historial crediticio del solicitante, es decir, el historial del reembolso de préstamo, el tema de días de mora por pagos adeudados, si se ha realizado alguna solicitud de crédito adicional. También las garantías otorgadas por el solicitante, ejemplo, una firma de un pagaré, lo que es una prenda sobre un vehículo, tal vez, o también puede ser una hipoteca sobre inmueble o alguna otra opción. Tenemos también que ver el tema de la capacidad de pago del solicitante, es decir, el salario, los ingresos y también sus gastos, obligaciones y otros egresos que este mismo pueda tener. También el capital o patrimonio neto del solicitante para que este mismo pueda responder al crédito. Entonces debemos ver el tema de sus activos versus sus pasivos. Y las condiciones en que se encuentra la persona solicitante, es decir, la profesión, el tipo de empleo e incluso su situación familiar. Existen ciertas ventajas en los créditos. Por ejemplo, un crédito permite al deudor realizar inversiones o compras pese a no contar con la liquidez el día de hoy.
pero quien recibe este crédito se supone que en un tiempo futuro tiene que tener la capacidad de devolver el crédito, aunque sea por partes, ¿no? Además de que es una forma de salir de una emergencia o de un apuro ante si es que el día de hoy no se cuenta con esa liquidez. También permite a las personas efectuar pagos importantes, como por ejemplo, puedes pagar una maestría o puedes adquirir un bien de alto costo y obviamente este tipo de gastos serían menos accesibles si existieran los créditos. Y desde el punto de vista macroeconómico, permite dinamizar el consumo hoy, lo cual también impulsa la actividad económica. También se presentan ciertas desventajas en los créditos, como ser los deudores no solo deben devolver el crédito principal, sino que también tienen que devolver el tema de los intereses. Entonces, este es el costo de adquirir dinero hoy y devolverlo en un futuro. Además de que nada va a garantizar al 100% de que el deudor no enfrente alguna situación complicada en un futuro. Entonces, puede que esto haga que el deudor entre en moratoria. Además, los créditos, en particular los de consumo, pueden incentivar a las personas y a las familias a consumir por encima de sus posibilidades de ahorro. Entonces, pueden tener un endeudamiento permanente y se pueden dejar de llevar por esto de consumismo. Buenos días, licenciado. A continuación, yo voy a hablar sobre el crédito de vivienda social. Una diapositiva menos, por favor. El crédito de vivienda de interés social está destinado a aquellas personas que desean adquirir una vivienda y que tienen ingresos, bueno, para los hogares que tienen ingresos bajos, ¿no? Este crédito está regulado por la Ley 393 de los servicios financieros, que regula la tasa de interés. El fin de este crédito es para la compra, construcción, ampliación, remodelación y refacción de la vivienda. El valor comercial de la vivienda social no puede exceder más de los 400,000 UFBs y en caso de las casas a los 460,000 UFBs. Siguiente, por favor. La tasa de interés del crédito de vivienda social está fijada entre el 5.5% y 6.5%. Esto aplica para todas las entidades financieras, previo perito profesional que se tiene que hacer. O sea, todas las entidades financieras tienen que tener una buena tecnología para hacer el seguimiento de la solvencia del prestatario. Y cuando me equivoco en mi calculadora, digamos, y antes de poner el igual lo corrijo, aún así lanza mal el resultado con el dato que ya he puesto. Creo que eso es lo que está fallando con mi calculadora que se está poniendo. No sé, está raro. Compañera Leni, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ya. Siguiente diapositiva, por favor. En este crédito de vivienda de interés social, hay dos tipos de créditos. Los créditos hipotecarios de vivienda, que estos están destinados a la adquisición de terreno, compra de una casa, construcción de una casa, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de la vivienda, puede ser en propiedad horizontal y la garantía del crédito es la misma por la que se está sacando. Y el plazo de este crédito no puede exceder más de los 20 años. Siguiente, por favor. El segundo tipo de crédito es el de interés social sin garantía sola firma. Esta está destinada para la construcción, refacción, remodelación, mejoramiento de la vivienda y también para aquellos que solicitan para conseguir un anticrético. En el caso del anticrético, este tipo de crédito no puede excederse mayor al tiempo del contrato del anticrético, se tiene que presentar un certificado nacional de no propiedad y también se tiene que presentar, en caso de ser un dependiente, las boletas de pago del sueldo y las boletas del extracto de las AFPs. Este crédito no puede exceder a los 60 meses. Ahora, un crédito de consumo. El crédito de consumo es un préstamo más personal para el cual se puede tener una disponibilidad para viajar, para pagar estudios, equipar el hogar, comprar y pagar alguna necesidad que se nos presente. Este crédito puede ser obtenido con garantía personal, a sola firma o con un depósito a plazo fijo que es el DPF. Siguiente, por favor. Los beneficios y las ventajas de este crédito de consumo es que
La cuota es a la que más le conviene al cliente. El financiamiento puede ser hasta los 100.000 bolivianos, porque este crédito se maneja en bolivianos. El plazo es hasta 5 años máximo. Tiene seguro de desgravamen y seguro de cesantía para el caso de los que son dependientes. Siguiente, por favor. Requisitos para este crédito es que tengas como edad mínima los 18 años, que tu carnet sea vigente. El respaldo de ingresos para el caso de las personas que son dependientes son las últimas 3 boletas de pago y extracto de cuentas de AFPs. Los independientes es el respaldo de compras y ventas de los últimos 3 meses. Y también para aquellos que facturan, presentar sus NITs. Crear una cuenta de ahorro en el banco o en la entidad financiera que se está solicitando el crédito para que ahí directamente se pueda hacer el desembolso. Y en caso de que la persona cuente con otro crédito en otra entidad financiera, debe de presentar su último comprobante de pago. Gracias. Jesse, disculpa, tu micrófono está apagado. Perdón, tenía el micrófono apagado. Buenos días, licenciado. Voy a continuar con la explicación de los tipos de crédito. Tenemos los créditos PYME, como dice su nombre, son para las pequeñas y medianas empresas, están destinados al capital de trabajo y al público en general. Tenemos el crédito de negocios para capital de trabajo, el cual está destinado a comprar materia prima, comprar mercadería y a aumentar las ventas en épocas festivas. Siguiente, por favor. También tenemos los créditos de negocio para activo fijo, los cuales están destinados a comprar maquinaria, equipos, obtener vehículos en la actividad del negocio, comprar un local comercial, conseguir el anticrético de un local comercial, refaccionar, ampliar el local comercial. Siguiente, por favor. Bien, tenemos algunos requisitos para acceder a uno de estos créditos, que por la antigüedad mínima del negocio, que debe ser de 12 meses, las ventas deben ser de 30.000 a $1.000.000, ambas deben estar respaldadas, y presentar fotocopias, por ejemplo, del carnet de identidad del solicitante y del cónyuge, respaldo del patrimonio declarado, el NID del negocio si corresponde, y últimos 3 meses de pago del IVA también si corresponde. También deben llenar el formulario de declaración de salud para créditos mayores a 700.000 bolivianos o su equivalente en dólares, y presentar un croquis del domicilio o del negocio respaldado también con una factura de luz. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando del licenciero, en el marco de la Ley de Servicios Financieros 393, constituye una modalidad de financiamiento que permita a personas y negocios acceder a financiamiento de una forma diferente al esquema tradicional del sistema crediticio. Como efecto del contrato suscrito, el arrendatario adquiere el derecho de uso y goce de un bien mueble o inmueble a cambio del pago de un canon en cuotas periódicas, otorgando en favor del arrendatario la opción de compra de dicho bien por un valor residual del monto total pactado. Las empresas utilizan este arrendamiento financiero como un mecanismo de financiación alternativo e innovador frente a un crédito bancario, ya que disponen del activo inmovilizado sin necesidad de comprar. En tal sentido, este arrendamiento es una opción para empresas que no cuentan con el capital de inversión necesario para adquirir un bien que represente una fuerte inversión de dinero. Tenemos 2 modalidades de arrendamiento, que es la primera, es arrendamiento directo con fines de compra de bienes de capital de inversión o compra de maquinaria, y la figura de retroarrendamiento. La primera modalidad consiste en que los arrendadores adquieren en propiedad un bien previamente seleccionado por el interesado o empresa, el cual es dado en alquiler por un periodo determinado de tiempo. Concluido el plazo, el arrendatario tiene la opción de compra por un valor residual mínimo previamente pactado, mientras el retroarrendamiento se presenta cuando el dueño de un determinado bien vende por un monto en efectivo al arrendatario, y la entidad financiera hace entrega en calidad de arriendo por un determinado tiempo, al final del cual el dueño original nuevamente compra el bien por un valor residual pactado inicialmente.
En Bolivia el leasing financiero empezó alrededor de 1990, pero a partir del año 2000 cobra mayor fuerza, ya que es ofertado por entidades financieras en su cartera de servicios. Actualmente tenemos empresas que se dedican exclusivamente a este rubro, como es BNB Leasing, Visa Leasing y Fortaleza Leasing. En los últimos años también algunas instituciones financieras de desarrollo han empezado a realizar algunas operaciones de microleasing con el objetivo de propiciar innovaciones financieras y también brindar asistencia técnica al área rural. Es importante resaltar que el arrendamiento financiero, por carácter financiero y crediticio, es de naturaleza jurídica distinta a la del arrendamiento normado en el Código Civil. Ahora vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas del arrendamiento. En cuanto a las ventajas, para emprender una inversión por medio del arrendamiento se puede obtener una mayor financiación y en algunos casos no se requieren utilizar fondos adicionales. Los plazos son más largos y están acordes con los flujos de efectivo de la inversión. El propio flujo de caja de la operación generado permite financiar el bien. También existen beneficios por las condiciones pactadas con el proveedor del bien y también ayuda a disminuir el riesgo de obsolescencia aumentando la renovación técnica. Siguiente, por favor. Las ventajas para el arrendador está en la fidelización del cliente por su larga duración, ya sea por los plazos mínimos legales, por su costo o por las repercusiones fiscales que ello representa para el cliente. También se abren posibilidades de negocios en varios frentes, por ejemplo, con clientes, con proveedores, con garantes, con profesionales que intervengan, como notarios, registradores, etc. Siguiente. Las ventajas para el proveedor. Tenemos que realiza sus ventas al contado sin gastos de aplazamiento, cobra inmediatamente el importe total, deja libres las líneas de financiación, evita costos administrativos derivados del control de su cartera, facilita sus ventas y elimina el riesgo de impagados. Siguiente. Por último, existen algunas desventajas, que por ejemplo el costo financiero de la operación puede ser similar e incluso mayor a la de un crédito. Y también la propiedad se adquiere al finalizar el arrendamiento. Muchos empresarios prefieren ser los propietarios del bien, especialmente cuando este es fundamental para su actividad. Este último tiempo el leasing se considera una alternativa de financiamiento muy innovadora, ya que en general demandan créditos, las pymes, los microcréditos demandan necesidades de capital de inversión en consideración a que el requisito de garantía exigido en las operaciones de crédito no es una limitante para este tipo de operaciones. Por tanto, se espera que este instrumento tenga un mayor desarrollo en los siguientes años. Gracias. Buenos días, licenciado. ¿Puedes dejar de compartir? Así comparto, por favor. Bueno, continuando con la exposición. Nosotros hablamos sobre lo que son los préstamos, ¿no? Estos préstamos son necesarios para todos y a todos si necesitamos cumplir con obligaciones. Estos créditos pueden ser de consumo, ¿no? Este consumo nosotros tenemos libre disponibilidad de ella. Por ejemplo, también tenemos lo que son los créditos vehiculares, ¿no? Y los bancos cobran distintas tasas. Estas tasas las tienen que manejar según lo que es lo establecido por la ASFI. Ya, esto les da como que un límite sobre el que pueden cobrar y ya el banco, según sus necesidades, las va adaptando. Aquí hice una pequeña tabla comparativa de los bancos. Tenemos aquí los bancos principales. Tenemos que saber que el financiamiento del sector productivo aproximadamente ahora asciende a lo que es el 25%. En los servicios el 15% y el 20% lo que es los préstamos de comercio. Ya. Un poco la tabla podemos ver las características que tienen los bancos. Ya no todos cobran la misma tasa, como les decía, pero sí va variando. Pueden cobrar lo que son, por ejemplo, tasa fija, que si es con garantía o sin garantía, a tasa fija o tasa variable.
Bueno, en los créditos de consumo tenemos algo interesante que el Banco Ganadero te da un 22%, que es menor al resto. Pero si consideramos lo que son, por ejemplo, el Banco Prodi y el Banco Fácil, estos dan ventajas y los dividen según lo que es productivo y no productivo, ¿ya? Y los que son productivos sí tienen tasas mucho más accesibles. Después de eso, como dijo anteriormente mi compañera, si hablamos de vivienda de interés social, todos tienen que cobrar la misma tasa, independientemente de cuál sea el banco. Después de créditos de vivienda, los créditos de vivienda pueden cobrarse igual a tasa fija, tasa variable o dependiendo de la compra de terreno. Estos pueden variar según el banco, según el porcentaje o está destinado. Si vamos hablando más a lo que llega a ser los créditos PYME, bueno, según el decreto supremo 2055, que reglamenta la ley de los servicios financieros, nos dice que las microempresas tendrán que cobrar lo que es a un 11,50%, a las pequeñas el 7% y a las medianas lo que es el 6%. Tenemos algo interesante. Si nosotros somos una microempresa y queremos buscar un crédito, nuestras mejores alternativas llegaría a ser el BNB, el mercantil y el Banco Fácil. Si somos una pequeña empresa, nos conviene lo que es el Banco Unión, y si es una mediana empresa, buenas alternativas es el BNB, el Mercantil y el Unión. Después, para créditos de consumo, generalmente, lo que más se busca es en el Banco Ganadero. Bueno, después de eso, podemos hablar lo que es, nos falta el leasing, ¿no? El leasing, este es un valor que varía del 8 al 12% dependiendo del tipo de bien y la persona que adquiere. Por ejemplo, hablando del leasing, si comparamos con lo que es uno de vivienda, no nos conviene tomar lo que es un leasing. Entonces, un leasing llegaría a ser como algo más complementario, ¿no? Respecto a las conclusiones, ¿puedes compartir, por favor? Bueno, en conclusión, como pudimos observar, existe una amplia variedad de estos tipos de créditos, ¿no? Estos créditos están destinados a las necesidades de los que están buscando. Ya estos mismos pueden ser para personas naturales o como jurídicas. Asimismo, vimos que para solicitar cualquier tipo de crédito se debe revisar el historial crediticio, como lo vieron anteriormente y lo que fue explicado, la solvencia y demás requisitos, ¿no? Esto para evitar el posible incumplimiento, porque sabemos que si hay un incumplimiento, después no se puede devolver el dinero que está en las cuentas de ahorro. Entonces ahí llegaríamos a lo que es un problema económico, ¿no? Eso llegaría a ser todo respecto a nuestra exposición, licenciado. Gracias. Que esto otorga las entidades de intermediación financiera. Esta tasa de interés adicionalmente se aplica a los préstamos de vivienda de interés social o aquellos créditos productivos, ya que estos son regulados por el gobierno. El gobierno los regula mediante un decreto supremo que establece para los financiamientos de distintos sectores productivos y de vivienda de intereses sociales. Esto tiene un límite máximo dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus clientes. Como anteriormente decíamos que esto se encuentra en el decreto supremo, específicamente en la Ley de Servicios Financieros. Daremos una breve definición de lo que es la tasa TRE o tasa de referencia. Esta tasa de interés de referencia es establecida por la entidad encargada de la política monetaria de cada país. Esto para que cada país tenga sus precios de operaciones crediticias en un muy corto plazo. También esto
De esta manera se quiere estimular la actividad económica, disminuyendo la tasa de referencia para proveer incentivos de aumentar el nivel de crédito y así impulsar la actividad económica. Ahora, esta tasa de referencia determinada por el Banco Central, no, en la anterior diapositiva, por favor, representa el promedio ponderado de los depósitos en el sistema bancario. También la TRE para cada moneda pública es publicada semanalmente por cada entidad financiera y esta se considera vigente la última tasa publicada. Continuando con la TRE, forma parte de una tasa de interés de un crédito. Bueno, en esto, cuando una persona firma un contrato de crédito con una entidad bancaria, se determina en ese momento la tasa de interés de ese crédito, por lo cual consta de dos elementos. La primera, que es la tasa fija. Esto está determinada en el contrato. Se establece cuánto va a ser esa tasa y no va a variar en el lapso de los años de ese crédito. Y luego se tiene lo que es la tasa de referencia TRE. Esta sí va a variar y va a ser recalculada mensualmente por una fórmula en específica. La siguiente diapositiva, por favor. Estos dos componentes se suman y se obtiene la tasa de interés del crédito que brinda el banco. Que decimos aquí, la tasa de interés de un crédito es igual a la tasa de interés fija constante, más la TRE, que es la variable. En esto, generalmente, la TRE, que es la tasa de referencia, como anteriormente decíamos, se recalcula mensualmente, pero esto oscila generalmente entre el 2% o al 3.5%. Ahora, si no fuera por la TRE, los bancos tendrían que tenerse solamente a la tasa de interés fija para cobrar intereses a los prestamistas. Entonces, podemos decir que, por lo tanto, los bancos dependen bastante de la TRE para ajustar a los cambios de sus costos financieros. Y eso sería por mi parte. Va a continuar mi compañero. ¿Cómo se calcula la TRE? La TRE es un cociente únicamente de dos variables, que es el interés pasivo y el monto total de todas las cuentas pasivas. El interés pasivo es únicamente el promedio que brindan los bancos a los ahorristas. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la TRE se calcula antiguamente por la fórmula que ahorita estamos viendo en pantalla, y hay otra fórmula que actualmente está vigente. La fórmula antigua, que es la que está ahorita en pantalla, es únicamente igual por dos variables, en la que la I es la tasa de interés de todos los DPFs y la otra variable es el saldo de los depósitos a plazo fijo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, aquí un pequeño ejemplo de cómo se calcula la TRE. Por ejemplo, en este ejemplo, la TRE sale 3.15%, ¿no? Entonces, esto hace que la TRE hace que el spread bancario sea constante. Entonces, si los intereses de los DPFs pagados a los ahorristas suben, la TRE también va a subir. Es relativo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, esta es la fórmula que actualmente está vigente, en la que la variable de la I sigue siendo la tasa de interés y la otra variable es los saldos de los DPFs más otras cuentas de ahorro. Entonces, la única diferencia entre ambas fórmulas es que los depósitos a plazo fijo cambiaron por todas las cuentas de ahorro. Entonces, como acabamos de ver, el cálculo de la TRE ha ido cambiando recientemente. Antes solo se tomaba en cuenta los depósitos a plazo fijo que tenían plazo entre 90 a 180 días, y ahora se toma en cuenta todas las cuentas pasivas, que incluyen cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos a la vista y otros depósitos pymes. Además, los depósitos a plazo fijo, pero todos los que tienen plazos de tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Valores que usualmente toma la TRE. Por lo general, la TRE, su valor está aproximado en el 3%. Pasó más o menos que en el 2018 el valor de la TRE estaba rondando el 3.5. Ya por mucho tiempo ese valor. Entonces el gobierno, por cuestiones políticas, decidió crear un nuevo cálculo del TRE, que es con la fórmula que vimos hace un momento, que es la fórmula vigente, y así lograr bajar su valor.
Sin embargo, los bancos reclamaron, ya que la TRE no sería tan sensible a los cambios en sus costos financieros y a la larga, en la bajada de su valor, iba a tener que ser soportada por el sistema bancario. Entonces, la TRE, como hemos estado viendo, se encuentra muy relacionada a la circunstancia de la economía en un momento dado. Por ejemplo, si las tasas de interés aumentan, entonces la TRE también va a aumentar, y si bajan, la TRE también va a bajar. Por eso es el cambio drástico del cálculo de valor entre la fórmula anterior y la fórmula que actualmente se queda vigente, para que los bancos absorban el impacto y que el spread bancario también cambie de forma drástica. Siguiente diapositiva, por favor. Diferencias entre la TRE y el spread bancario. Entonces, el spread bancario es el ingreso que recibe el banco por llevar a cabo sus operaciones de servicios de intermediación entre prestamistas y ahorristas, y no es nada más que la diferencia entre la tasa que pagan los prestamistas y la tasa que pagan los ahorristas. En cambio, la TRE es, la TRE es la tasa que actualiza y mantiene constante ese spread bancario. Ahora le toca a mi compañero. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar, continuando con la exposición, yo les voy a hablar cómo se relaciona la TRE con los créditos para la vivienda. Con estos créditos, la TRE se relaciona con dos tipos de créditos, que son los créditos regulados con tasas fijas, como el crédito de vivienda social y el crédito 123. Y en los créditos no regulados, como las tasas de interés variables. ¿Cómo impacta la TRE en los créditos de vivienda? En los créditos de vivienda normales, de inicio, las tasas indicadas en contrato son mucho más altas que los créditos regulados. Mayormente estas tasas rondan en general del 8% al 13%. En un crédito de vivienda regulado con una tasa de interés fija, no importa cuánto cambie la TRE, la tasa fija será siempre la misma durante el plazo del crédito. Ahora, las tasas de interés fija y la TRE. Las tasas de interés fija de los créditos regulados no toman en cuenta la TRE para su cálculo. Por ejemplo, una tasa de crédito de vivienda social que ronda del 6% más o menos, se mantendrá fija durante toda la deuda y no tomará en cuenta la TRE. Ahora, en las tasas de interés variables, estas tasas no toman en cuenta la TRE para su cálculo, variando de acuerdo a los, o mejor dicho, sí toman en cuenta para calcular la TRE, variando de acuerdo a los cambios de la TRE. Normalmente estas tasas varían de 1 o 2 puntos porcentuales de mes a mes, respondiendo a la variación exacta de la TRE. Estos créditos son los créditos no regulados. ¿Cómo afecta a los créditos bancarios? Empezando por el ahorro, hay una brecha entre las captaciones y colocaciones. Los bancos ofrecen las mejores tasas para los depósitos con el objetivo de que se recupere el ritmo de crecimiento. El secretario de ASOBAN aclaró que el incremento de la TRE no afecta al sector productivo y de vivienda, ya que estos sectores tienen una tasa de interés definida. Depósitos y carteras. Así informó que los depósitos del público incrementaron en un 7.86% y la cartera de créditos incrementó en un 16.74%. Como se ve, la cartera de crédito estuvo creciendo más del doble que los depósitos, lo cual podríamos decir que el banco estaría llegando a prestar más dinero del que tiene depositado. Esta brecha, la brecha entre los depósitos y los créditos, no se está moviendo muy rápido como debería. Y este efecto coincide con el aumento de la TRE del año pasado. Análisis de liquidez y riesgo sistémico. Se considera que el sostenido y elevado nivel de la TRE es un casi reflejo de la mora y el riesgo que se está incrementando. Quiere decir dos cosas: que el sistema se está quedando sin liquidez y que el mercado está además
percibiendo riesgo sistémico básicamente. Esto quiere decir que la TRE refleja la liquidez, que es también un síntoma. Si el incremento de la TRE no fuera sostenido del encaje, sería cosa del pasado. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre el consumo y servicio. Los créditos para consumo y servicios se encarecen, es decir, que aumenta su precio por la alza de la TRE, que afecta a los préstamos en moneda nacional. Preferentemente, en la alza se había dado para que los bancos eleven sus tasas de interés que pagan para los depósitos de plazo fijo y cuenta corriente. Siguiente, por favor. Mayor alza. Al mayor nivel de la TRE se dio a mediados del 2014, cuando un ente emisor subió un indicador a 4,02%. Según los datos oficiales, en general la TRE es una herramienta que utiliza el Banco Central de Bolivia para evitar alzas inflacionarias y compensar las menores tasas de interés establecidas para el crédito de vivienda social y productivo, ¿no? Como se sabe, el gobierno eliminó la TRE de las operaciones de crédito para fines de vivienda social y producción que cuentan con una banda de tasas reguladas por el Ejecutivo. Siguiente, por favor. Y ahora, el Banco Central aplica nueva fórmula para el cálculo de la TRE en beneficios de la población que tiene créditos no regulados. Aquí el presidente del Banco Central de Bolivia informó que el directorio de la institución aprobó una nueva fórmula para calcular la tasa de referencia, es decir, la TRE, en moneda nacional, con el objetivo de estabilizar, atenuar el riesgo de créditos y utilizar elementos más estables en su cálculo. También señaló que esto iba a beneficiar a la población que tiene créditos en el sistema financiero con tasas de interés no reguladas y no afectará a las ganancias normales de las entidades financieras solo en mínima medida a las ganancias excepcionales o extraordinarias que estas perciben, ¿no? Ahora, también en este momento la autoridad remarcó que la determinación no influirá en los créditos productivos y de vivienda de interés social que tienen tasas reguladas, pues el ámbito de aplicación es para los créditos con tasas variables no reguladas, como ya sea consumo, comercio, servicios y otros. La característica es que ahora utilizaremos el costo financiero real promedio que surge de los datos de los balances mensuales de los bancos. Es mucho más estable y no está sometido a factores circunstanciales que den lugar a incrementos repentinos. También se explicó que esta fórmula iba a ser calculada a través de los costos financieros que luego se divide entre todos los depósitos, como ser el DPF o también puede ser carteras de ahorro y otros, de tal manera que se obtiene un costo financiero promedio. Así, de esta manera también se evitará los incrementos repentinos de la TRE y se corregirán aquellos que anteriormente se presentaron, lo cual se irá mostrando progresivamente en los datos reales de los estados financieros. Siguiente diapositiva, por favor. La aplicación en la vida real. Es decir, digamos, por ejemplo, yo voy al banco y me saco un crédito para vivienda, pero un crédito hipotecario normalmente que tenga una tasa de interés variable. Entonces, en ese momento, digamos que en el mes de enero se determina el interés que me cobrará por dicho crédito, lo cual estará compuesto por tasas fijas. En ese momento me ofrece el banco una tasa de 8%. Y la tasa de TRE en el mes de enero calculada por el Banco Central de Bolivia es digamos, 2,5%. Ahora, para tener una tasa de interés variable del mes de enero sería el 8%, que es la tasa fija, y 2,5%, que es la TRE, dándome así un resultado del 10,5%. Pero al mes siguiente me cobrarán la tasa fija del contrato, seguirá siendo constante, pero la TRE en el mes de febrero va a cambiar respecto al mes anterior. Es decir, que la tasa de interés variable del mes de febrero, que es 8% de la tasa de interés fija y 2,8% de la TRE, dándome así un resultado del 10,8%. En sí, el contrato que yo firmé en el banco tendrá una particularidad. La tasa de interés fija establecida por el contrato, es decir, el 8%, se mantendrá constante durante el plazo del contrato. Es decir, por ejemplo, que sea 20 años.
Entonces, pase lo que pase en el sistema financiero, el banco me cobrará siempre el 8% de la tasa fija de interés durante esos 20 años del contrato. Siguiente, por favor. En conclusión, por lo tanto, la TRE es una tasa que reconoce todos los cambios de costo financiero para un contrato en particular desde el momento que se firma este. Es la que hace que la tasa de interés de un crédito bancario sea variable y eficaz y recoger estos costos financieros. Eso sería todo. Siguiente, por favor. Gracias. Muchas gracias, lo han hecho en buen tiempo. Entonces, por favor, el grupo 3 estará. Sí, lice. Ya. Buenos días, estimado magíster. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a exponer sobre las 5 aplicaciones de las matemáticas financieras en la vida cotidiana y empresarial. Entonces, vamos a empezar con la introducción, ¿no? Las matemáticas financieras son utilizadas en la vida cotidiana en las personas. Ya hace muchísimos años muchas personas usaban, ¿no?, su dinero, invertían también en la amortización de crédito en los bancos y en diferentes. Vamos a ver las 5 aplicaciones detalladamente. Primeramente, vamos a hablar sobre cómo aplicar el análisis de inversión. Todo inversionista busca el beneficio, ¿verdad? Lo cual el inversionista tiene que saber cómo puede elegir. Hay métodos, técnicas que te va a dar la matemática financiera. Por ejemplo, el inversionista debe tener una tasa de interés que le sirva de referencia si va a invertir o no va a invertir. Entre ellas podemos ver la tasa de descuento. La tasa de descuento es el precio con el cual va a pagar, ¿verdad?, los recursos propios o va a ser de préstamos de terceros. El valor actual neto consiste en ¿qué? Consiste en actualizar los cobros de pagos de los proyectos, en el cual esto nos va a ayudar a decidir si vamos a invertir en tales proyectos o no. Y la tasa interna de retorno es la tasa de interés de rentabilidad que ofrece una inversión. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quiénes aplican el análisis de inversión? Puede aplicarlo cualquier persona. Desde hace mucho tiempo, muchas personas invertían su dinero, ¿no? Lo cual puede ser hasta los ingenieros financieros lo aplica una persona natural o jurídica, también las mutuales, fondos financieros privados, cooperativas de ahorro y crédito, también la bolsa de valores, bienes raíces, bienes inmuebles, un negocio, franquicia, hasta en oro, en plata y en obras de arte. Siguiente, por favor. Podemos dar un ejemplo en invertir en acciones en cooperativas mineras, lo cual yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que yo fui a ver a cooperativas mineras de hace muchos años, lo cual los accionistas aquí no saben ni qué es la matemática financiera, ¿no? Pero tienen alguna idea. De hecho, por la experiencia y todo eso, la saben utilizar. Hay personas que ni siquiera saben leerlo, pero tienen sus acciones y lo cual ganan mucho dinero por semana, saben ganar 40,000, 50,000, lo cual ellos ven, ¿no?, cuánto he invertido y cuántos son mis flujos de dinero, mis dividendos, se les dice, ¿no? En Bolivia existen muchos accionistas así. Siguiente, por favor. También se puede invertir en las sociedades administradoras de fondos de inversión, por ejemplo, la Visa SAFI, Fortaleza SAFI, BNB SAFI. Ahora, si tú quieres invertir en un ahorro de BNB SAFI, si tú quieres que te lo hagan ese análisis de inversión, lo que se utiliza la matemática financiera, puedes llegar a invertir, ¿no? Es muy fácil, lo cual, por ejemplo, acá te puedes inscribir, solo necesitas tu carnet, te piden documento de identidad, de dónde eres y celular. Vamos a dar un ejemplo de un proyecto en la cual se aplica el análisis de inversión. Siguiente. Podemos ver aquí el bar-restaurante
Mundo Tuerca, lo cual este es un plan de negocio para optar al grado de magíster de administración, lo cual pueden ver es un proyecto muy grande, lo cual tiene diferentes tablas, por ejemplo, estado de resultados, flujo de caja de proyecto, balance general, inversiones, activo fijo. En el proyecto puedes mirar también en una mesa cuántos van a comer, cuánto voy a ganar al día, qué voy a cocinar, qué voy a obtener, cuánto beneficio voy a obtener. Siguiente. Podemos ver aquí la aplicación real del proyecto, se ve la demanda y tipo de servicio, también tenemos los precios de servicio y el estado de resultados. Aplicación del proyecto. Del bar-restaurante del Mundo Tuerca tenemos el flujo de efectivo, lo cual realizamos los métodos del TIR y del BAN, lo cual nos sale el TIR 40% y el BAN 194.961. Ambos indicadores van a demostrar que esta es una rentabilidad atractiva, lo cual el inversionista debería invertir. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a continuar lo que es la segunda aplicación. La segunda aplicación consiste en lo que son los planes de pensiones. ¿En qué consisten los planes de pensiones? ¿Qué son? Los planes de pensiones son un instrumento de ahorro a largo plazo, que eso nos permite obtener un capital en un momento de jubilación. Normalmente estos tienen un objetivo de plan de completar pensiones públicas de jubilación que se recibe del Seguro Social. Hay dos tipos de plan de pensiones. Un plan de pensiones es individual, el otro plan de pensiones es de empleo. El plan de pensiones individuales son aquellos que se pueden contratar en bancos o aseguradoras de forma particular. En cambio, el plan de pensiones de empleo, estas son realizadas en empresas, donde las empresas realizan las aportaciones de los trabajadores, o bien se realizan aportaciones mixtas entre el trabajador y la empresa. ¿Y cómo funciona este plan de pensiones? Este plan de pensiones funciona, tenemos que contratar lo que es el plan de pensiones, que esto tiene que realizar aportaciones. ¿Y esto se va a realizar a través de qué? A través de fondos de inversiones. Fondos de inversiones, ¿de qué se encargan? Se encargan de comprar, de vender lo que son los activos, las gestiones de capital. ¿Para qué? Para poder obtener una rentabilidad óptima a largo plazo. Los planes de pensiones funcionan de acuerdo a al reglamento, lo que es Real Decreto Legislativo de enero de 2002 o Ley de Planes de Pensiones, que es de Real Decreto de 304 de 2004. Ahora, ¿cómo podemos rescatar si nosotros hemos invertido en nuestro plan de pensiones? Hay dos formas de rescatar, lo que es en forma de renta o en forma de capital. En forma de renta es cuando, como dice aquí, es de una renta periódica. Lo podemos rescatar mensualmente, trimestralmente, quincenalmente, semestralmente, hasta que se agote nuestro dinero del plan. En cambio, en forma de capital, esto se conoce de recuperar el dinero de golpe, así de uno. Y si lo haces antes que pasen 2 años, desde que te jubiles, vas a poder aplicar lo que es la reducción del 40%. Aquí tenemos un ejemplo de plan de pensiones. La señora Karina Vázquez, trabajadora de la empresa, de Fundempresa, decide lo que es invertir 1.000 bolivianos mensualmente en su plan de pensiones al 6% anual. ¿Qué capital tendrá acumulado al cabo de los 25 años? Podemos ver aquí que cada mes lo que es va a aportar 1.000 bolivianos a una tasa de interés, lo que es 6% anual. Convertimos lo que es en mensual y vemos el resultado obtenido al cabo de los 25 años. La señora Karina va a obtener lo que es 696.494,95 bolivianos. Este monto la señora Karina no podrá retirar de forma renta o así en uno también. Eso sería todo. Mi compañera va a continuar.
Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre otra aplicación que puede ser de la matemática financiera, que son las líneas de crédito. Una línea de crédito es un contrato por el cual la entidad financiera dispone de una cantidad de dinero y la entrega al cliente o usuario que dispone de ella, ¿no? Esto lo realiza a través de un contrato. Esta línea de crédito generalmente se puede emplear para diferentes necesidades. Principalmente la primera es que cuando una empresa requiere liquidez de manera inmediata, entonces tiene que recurrir a una línea de crédito para poder erogar en diferentes meses o periodos diferentes montos de desembolso. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos observar cuando el banco te aprueba tu línea de crédito, o sea, en el contrato tú debes especificar qué cantidad vas a necesitar en tu línea de crédito, en lo máximo, hasta que lo máximo, el monto máximo que puedes desembolsar y el periodo, la duración o el vencimiento de esta línea de crédito. Luego debes pagar los intereses solamente por los desembolsos que hagas, no por el total de la línea de crédito. Segundo, el saldo que se va sobrante, o bien puedes utilizar la totalidad de la línea de crédito o puedes devolverla al banco. Hay que considerar también que en muchas situaciones esta línea de créditos suele resultar más caro que el préstamo, pero hay que mencionar que la línea de crédito es diferente a un préstamo. Un préstamo te erogan, o sea, una vez que te aprueban el préstamo te van a entregar todo el monto de una, mientras que la línea de crédito tú vas a ir erogando cuanto tú necesites. Por eso se considera que una línea de crédito es necesaria para una empresa cuando te quiera hacer compras de materia prima para aprovechar que un proveedor, digamos, le esté ofreciendo descuentos por pronto pago. Él no cuente la empresa con la liquidez inmediata, entonces puede recurrir a una línea de crédito y sacar cuanto necesite. Puede hacer el pago de sueldos cuando no presente una liquidez para pagar los sueldos de los trabajadores, puede pagar impuestos también, puede pagar el aguinaldo, puede también incurrir en gastos, no sé, de reparación de maquinaria, todos aquellos gastos de contingencia que puedan surgir en la institución. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos un ejemplo, un caso práctico, por eso vamos a decirlo, de una pequeña empresa que elabora productos de higiene. El caso es que el propietario de esta pequeña empresa requiere una línea de crédito debido a que necesita financiarse casi 30,000 bolivianos para poder pagar, para poder realizar la compra de materia prima y pagar los sueldos y salarios. Entonces, el propietario de este pequeño negocio decide acudir a a diferentes entidades financieras para ir a averiguar sobre la información en cuanto al monto que le pueden dar máximo, el plazo, el tiempo y el interés, y entre otros. Entonces, este propietario se queda más o menos con esas dos opciones, que es de la entidad financiera Diaconía, que es una IFD, y la FUBODE, que es también una IFD. Ambas entidades le brindan la siguiente información, que le pueden dar un monto de 30,000 bolivianos, por ejemplo, la Diaconía le puede dar un monto de 30,000 bolivianos a un plazo de 30 meses, a una tasa del 25.50% no capitalizable mensualmente, una comisión de apertura de 4.03% y un seguro de gravamen del 1,10%. Esto lo va a realizar 6 pagos mensuales, es decir, que debe retirar. El primer desembolso debe ser, no debe superar el 40% de total de la línea. Y una vez que haya sacado, por decir, 40% de este 30,000 bolivianos va a sacar, porque el propietario tiene pensado sacar un valor de 10,000 bolivianos, después, una vez que se le apruebe la línea de crédito 2 meses después. Entonces debe considerar todos estos valores, igual de la institución financiera de la FUBODE, que le da un monto de 30,000, un plazo de 30 meses y una tasa de 22,50. Aquí tenemos una variación. Vamos a analizar cuál de estas dos opciones es la más conveniente para el propietario, ¿no? Aquí tiene una comisión de apertura y de 4.3, aquí 5.2, y aquí un gravamen de 1.10 y 1.50 y un pago de 8 pagos mensuales aquí, y aquí un pago de 6 pagos mensuales. Ya, al siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos más o menos la resolución, más o menos la operación, los cálculos que vamos a realizar. Analizando la opción 1, tenemos el primer monto del primer desembolso. El cliente quiere sacar 10,000 bolivianos como primer desembolso de la línea de crédito. Debe considerar que el banco le va a quitar una comisión de apertura de 403. Entonces, el monto neto va a ser de 9,597, lo que verdaderamente le van a entregar. O sea, sobre el monto del que puede sacar. Y aquí tenemos la tasa de interés. Como habíamos mencionado, la tasa de interés se encontraba capitalizable mensualmente. Entonces, aplicamos el caso número 1 para determinar la tasa mensual. Y para determinar el plan de pagos, vamos a emplear el método alemán. El monto de la línea de crédito, bueno, aquí queremos sacar nuestro primer desembolso de bolivianos 10,000, entonces dividimos 10,000 entre 6 pagos, como mencionaba la institución, que tenemos que pagar en 6 pagos. Y el capital que va a ir erogándose va a ser de 1,666,67. Al siguiente, por favor. Y aquí tenemos el plan de pago, ya hemos determinado el capital que va a salir y debemos multiplicar
los 10.000 bolivianos por la tasa de interés que hemos hallado. Y vamos a ir haciendo así para cada semestre, para cada cuota que va a ser mensual. Aquí el saldo lo vamos a tener de la resta de lo que hemos sacado, los 10.000 bolivianos menos el capital, y vamos a tener saldo, luego vamos a multiplicar el saldo por la tasa de interés, y así vamos a llevar sucesivamente para cada periodo. Ahora, debemos observar que aquí nuestro costo, nuestro interés, la sumatoria de nuestro interés es igual a 743,75. Esta información nos va a ser útil porque nos va a decir más o menos cuánto vamos a gastar prácticamente, ¿no? El interés que tenemos que pagar, 743,75. La siguiente diapositiva, por favor, ya aquí considerando, en el caso de FUBO, de la opción número 2, hemos realizado también los mismos cálculos. En este caso tenemos una tasa de 22,50% anual convertible semestralmente y hemos aplicado el caso número 3 para determinar la tasa mensual. Y hemos determinado también de la misma forma de la anterior para determinar los pagos, ya que debe ser por el método alemán. Y hemos sacado un valor de 1.250. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí tenemos el plan de pagos. Aquí hemos realizado las mismas operaciones que el anterior porque ambos son métodos del método alemán. Y en el método alemán, como saben bien, el capital se mantiene constante, la cuota es variable. Y ya, aquí hemos determinado que la suma del interés es de 806,72, mientras que en el anterior era de 700, por ahí, era un monto comprendido en esto. Entonces, analizando esta situación, nosotros podemos darle una recomendación al propietario de este pequeño negocio que opte por la opción opción B, que vaya y saque que aperture una línea de crédito en la entidad de FUBODE, ya que en la opción A, en la opción A, que acuda a la entidad financiera de la diaconía, ya que le resulta lo más apropiado para la institución. Va a continuar mi compañera, por favor. Ya, buenos días, licenciado, magíster, perdón. Vamos a analizar lo que es los bonos. Los bonos, más que todo, se encarga, es un instrumento de deuda. Este instrumento de deuda están emitidos por aquellas corporaciones, gobiernos, entidades que requieran financiarse para sus proyectos o objetivos a alcanzar. Al otorgar este préstamo que realizan los inversionistas, reciben como un interés que se llama cupón. Siguiente, por favor. Ya, los cupones se pueden clasificar como de renta fija. Sí es de renta fija en el mercado primario, pero ya en ese mercado secundario se vuelven de renta variable de acuerdo a la demanda y oferta que éstas se coticen en la bolsa de valores. Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo se estipulan los intereses y el precio de los bonos? Como les mencionaba, en el mercado primario, más que todo, los bonos se venden en su valor nominal, que es su primera emisión, que más que todo se pone el precio de acuerdo a la calificación de riesgos que éstas tengan y a su interés, a la calificación de riesgos. También los tipos de bonos según el emisor se pueden clasificar según el emisor, como los bonos públicos, que son emitidas por más que todo por las estatales, por los gobiernos, y los bonos privados, que son emitidas por las empresas privadas. También se puede clasificar según la calidad crediticia, como les decía, que reciben una calificación de riesgos de acuerdo al estudio de la empresa, si es que la empresa tiene como respaldo o solvencia de que pueda cubrir una vez prestado, devolverle la totalidad de la inversión que ha realizado. Los bonos según cupón también se pueden clasificar, como les decía, en cupón fijo, que les da un cupón ya sea mensual, semestral, de acuerdo que este tiempo ya está pactado al principio. El bono cupón cero es aquella que no paga cupones, sino que se le devuelve al final, al vencimiento del bono, y el bono con cupón flotante. Tipos de bonos según otras características. Los bonos convertibles son aquellas que al finalizar y cuando ya están en su vencimiento pueden convertirse en acciones a una tasa menor. Los bonos de deuda perpetua son aquellos que pagan una cuota de forma permanente, es decir, indefinidamente. Y los bonos verdes, que estos bonos verdes son nuevos actualmente, que más que todo está regularizado por la INMA, que está encargado de que estos bonos sean destinados a las proyecciones de aquellos proyectos que beneficien a la población.
Y aquí tenemos ya también lo que son otra alternativa, que son las acciones ordinarias y las preferidas. Las acciones ordinarias son aquellas acciones que se cotizan en la bolsa de valores. También podemos ver las preferidas, que se diferencian de las ordinarias, porque estas preferidas pagan lo que les pagan primero a ellos que a las ordinarias al momento de pagar los dividendos. Aquí vemos un ejemplo que una estudiante desea o durante su vida universitaria ha logrado juntar un monto de 10,000 bolivianos. Entonces pregunta, ¿para qué puedo hacer esto? Entonces le ofrecemos lo que es una alternativa de los bonos como una alternativa de financiación. El ejemplo, por favor. Una alternativa. En este caso, como es fin de año, el Banco Central de Bolivia suele ofrecer bonos a una tasa. En este ejemplo, ha ofrecido un bono a una tasa de 4.5% anual, el 15 de diciembre hasta el 28 de enero, es decir, 119 días. Entonces, para lograr nosotros saber de cuánto de interés está ganando, vamos a utilizar lo que es el interés simple. Y podemos determinar que lo que ha ganado, la ganancia que esta persona ha tenido durante ese tiempo es de 148.75. Gracias. Gracias. Entonces, pasamos al siguiente, por favor. Grupo 4 nos toca, ¿no? Sí, Lisa, en grupo 4 nos toca. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El tema que nos ha tocado exponer son los impuestos. A continuación, como una breve introducción, vamos a hablar sobre qué son los impuestos. Los impuestos son aportes monetarios que realizan las personas de acuerdo a actividades económicas que desempeñan para contribuir a los ingresos del Estado. Estos son obligatorios y se calculan en base a un porcentaje. ¿Para qué sirven los impuestos? El gobierno recauda los recursos mediante el cobro de impuestos con el fin de atender las necesidades y demandas de la población. Entre estas podemos mencionar salud, educación, seguridad, obras públicas, entre otros. Por otra parte, también los impuestos sirven para cubrir los salarios del gobernante y de los funcionarios públicos, además de contribuir al pago de la deuda externa. Sí. ¿Quiénes deben pagar los impuestos? Los impuestos deben ser pagados por todas aquellas personas o empresas que realizan alguna actividad económica. Las personas que deben pagar impuestos están clasificadas en personas naturales, personas jurídicas y empresas unipersonales. Las personas naturales son hombres o mujeres que tienen un negocio propio o ejercen una profesión. Pueden ser médicos, abogados, ahorristas, entre otros. Las personas jurídicas son empresas identificadas por una razón social o sociedad conformada para emprender una actividad económica. Estas deben estar registradas según el Código de Comercio o el Código Civil. Las empresas unipersonales son personas naturales que realizan actividades económicas empresariales. Paso la palabra a mi compañero. Ya, el impuesto a las transacciones, el que sería el IT, es uno de los impuestos que técnicamente se paga junto con toda actividad que se realiza, ya sea de venta de servicios, venta de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles. Su objeto más que todo es aplicar a todo comercio, a toda percepción de dinero mediante industria, profesión, oficio, negocio, alquileres, obras y demás. El sujeto son todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que realizan alguna actividad que les genere dinero, que les permita lucrar. También se puede aplicar este impuesto a actividades no lucrativas, pero por cuestiones de que no perciben el dinero y demás, o por ciertas normativas de exención, entonces no están obligadas al pago de este impuesto. La base de cálculo es técnicamente todo el ingreso bruto de la compra del bien o del servicio, de la adquisición del bien o del servicio. Siguiente diapositiva, por favor.
En la parte de las exenciones, más que todo se comprende por toda actividad que va a estar alcanzada por el impuesto, pero va a estar excluida del pago. No se va a tener que realizar el pago, que son más que todo actividades ya un poco más específicas, como la venta, compra de libros, de revistas, periódicos, esto porque el gobierno trata de fomentar más que todo la cultura literaria en el país, entonces se ha exento de algunos impuestos de este tipo de actividad, como la venta de libros, la percepción de dinero más que todo de las alcaldías, de todo lo que se refiere a lo que es el Estado boliviano, las subalcaldías, alcaldías, gobernaciones y demás. Después también exportaciones, esto más que todo para fomentar también la exportación de todo lo que es los productos bolivianos hacia otros países. Entonces, como un incentivo se les ha dicho de que este impuesto ellos van a estar exentos, no van a pagar. También está lo que son la compra de valores definidos, más que todo como lo que sería la compra-venta de capitales en lo que son las sociedades de responsabilidad limitada. Está todo servicio prestado por esto del Estado, el Estado de Bolivia y todas sus demás, sus subdivisiones, que son alcaldías, gobernaciones y demás, todo el servicio que ellos prestan y que reciben una remuneración por esto, entonces ellos también están exentos de pagar este impuesto. Los intereses en los depósitos en las cajas de ahorro, más que todo esto es en el banco. Toda caja de ahorro está exento de pagar el IT también. Siguiente diapositiva, por favor. El nacimiento de leche imponible es muy interesante. Este impuesto tiene un tratamiento muy específico, que dice de que ni bien tú recibas parcial o totalmente el dinero, la percepción del dinero por la venta, ya sea de bienes inmuebles, bienes muebles, de contrataciones de obras, prestación de servicios y demás. En ese momento nace el hecho imponible y es en ese momento en el que ya se está comprometiendo la persona natural o jurídica a pagar el impuesto. Pero también puede ser en el que no recibe el dinero, pero recibe el bien inmueble, recibe los bienes muebles, recibe el contrato de obra, recibe la prestación del servicio o técnicamente ya incluso terminan de prestarle el servicio y demás. Entonces, lo que dice es de que ocurra lo que ocurra primero, en ese momento que ocurra algo, ya se tiene el hecho imponible, ya se tiene que pagar, ya se tiene la obligación de pagar ese impuesto. El periodo fiscal técnicamente es un periodo fiscal de un mes. Este impuesto es mensual, cada mes se contabiliza y para su liquidación, su pago y demás, se hace al periodo posterior, o sea, al mes siguiente, y su pago va a ser de acuerdo a la terminación del NIT de la persona natural o jurídica. Siguiente diapositiva, por favor. Este NIT es el número de identificación tributaria que cada persona natural o jurídica tiene. Entonces, de acuerdo a su terminación de este NIT, que empezaría en 0 en el día número 13, se va a ir pagando del mes anterior, del periodo anterior. Terminando así correlativamente, sería el NIT número 9, la terminación número 9, el día 22 del mes siguiente, del periodo siguiente. El formulario es de que para este impuesto se presenta el formulario 400 en la versión 3, que es el que actualmente se maneja, y eso se presenta directamente en las oficinas de impuesto nacional, en la oficina virtual. Esto se llena virtualmente. La alícuota, que sería el porcentaje de este impuesto, es del 3% del ingreso bruto. Como decíamos antes, si le dan parcialmente el dinero, entonces de ese parcial se tiene que sacar el 3% y una vez completado el pago de ese otro monto de dinero que le completan, también se saca el 3%. En total el total percibido igual termina siendo el 3%. Siguiente diapositiva, por favor.
Eso sería todo. Ya, yo voy a continuar con lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Vamos a ver lo que es objeto, sujeto, hecho imponible, liquidaciones, exenciones y también la alícuota. El objeto de este impuesto es la venta de los bienes muebles, la contratación de obras, prestación de servicios o de cualquier tipo de prestación. Y también las importaciones definitivas. En lo que son los sujetos, este impuesto alcanza a los que se dedican a la venta de bienes muebles, los que los realizan a nombre propio, las importaciones definitivas, los que prestan servicios o obras, los que también alquilan bienes muebles o inmuebles y los que realizan operaciones de lo que es el leasing. En el hecho imponible del IVA podemos dividirlo en lo que son cuando son ventas, cuando son contratos, importaciones o cuando es un arrendamiento financiero. Cuando se trata de las ventas, esto nace cuando se hace una venta ya sea al contado o a crédito o se hace la entrega del bien o la transferencia de este mismo, siempre y cuando haya una emisión de factura o tiene que haber una nota fiscal de respaldo. En el tema de los contratos, el hecho imponible se da cuando hay la finalización de este contrato o de la ejecución, o cuando también existe una percepción ya sea total o parcial del precio. También tiene que estar esto respaldado con un documento fiscal, ¿no? En el tema de las importaciones, el hecho imponible nace cuando se hace el despacho aduanero. Y en el tema del leasing es cuando se da el momento del vencimiento de cada cuota o del pago final del saldo. La base imponible se constituye en general para el precio neto de la venta de los bienes muebles, de los contratos de obra o de la prestación de servicio. Este precio neto es el precio total reducido a las bonificaciones y el descuento a comprador. Para el caso específico de las importaciones, la base imponible es el valor CIF. Este es el Cost Insurance Freight, que es el costo de seguro y de flete puesto en puerto cuando se realiza una importación. En el tema de exenciones y alícuotas del IVA, la exención son los bienes importados por miembros del cuerpo diplomático acreditado, no son los que son los embajadores prácticamente. Personas y entidades que tengan los dichos estatus, que está normado también, quienes serían los acreditados, y las mercaderías que introduzcan bona fide. Este bona fide son valores de buena fe. Y la alícuota está grabada ¿no? por un 13%. Para el siguiente punto vamos a tocar lo que es el IVA, impuesto a las utilidades de las empresas. Es un impuesto a la renta cuyo objeto está constituido por las utilidades, rentas, beneficios o ganancias que surgen de toda actividad económica y generan renta de fuente boliviana. ¿Quiénes deben pagar el impuesto a las empresas? Son tres. Uno, que es el obligados a llevar registros contables, el cual deben pagar el impuesto en función a la determinación de la utilidad neta, la cual resulta de los estados financieros con los ajustes y adecuaciones correspondientes. El segundo son los no obligados a presentar registros contables, obligados a elaborar un memorial anual donde detallen sus actividades, planes y proyectos, así como sus ingresos y egresos. El 3 son personas naturales que ejercen una profesión u oficio. Son aquellas personas que ejercen una profesión u oficio en forma independiente. Para efectos del pago del impuesto se presumirá que la utilidad neta será equivalente al 50% del monto total de los ingresos percibidos. La alícuota. Las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas obligadas al pago del IVA quedan sujetas a la tasa del 25%. Pero también es importante señalar que las empresas del sector minero y financiero están sujetas a alícuotas adicionales del IVA, a saber, como el 22%, que es la alícuota adicional a entidades financieras bancarias y no bancarias que excedan el 6% de la rentabilidad respecto a su patrimonio neto de la gestión 2015, y el 12.5%, que es la alícuota adicional sobre el IVA por utilidades extraordinarias para empresas mineras y no cooperativas, que se deben cancelar en caso de condiciones favorables de precios del mercado de minerales y metales. ¿Cuándo y en qué fórmula se declara el IVA? Como puede ver, el 31 de diciembre las empresas bancarias de seguro comerciales y otras. El 31 de marzo son las empresas industriales, constructoras y petroleras. El 30 de junio son las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales.
y el 30 de septiembre son las empresas mineras. Los formularios a llenar para esta liquidación y pago del IUE, existen varios formularios, como por ejemplo los siguientes, que es el formulario 500, contribuyentes obligados a llenar registros contables, el formulario 605, formulario electrónico para la presentación de estados financieros, formulario 520, contribuyentes no obligados a presentar registros contables, y formulario 510, profesionales, independientes u oficios. Aquí tenemos dos ejemplos, que es el formulario 500 y el formulario 520, como podrán ver. ¿Quiénes no pagan el IUE? Como pueden ver, los que no pagan el IUE son el gobierno nacional, gobiernos autónomos, departamentales, municipales, universidades públicas, asociaciones, fundaciones, instituciones sin fines de lucro, así como nuevas industrias establecidas por ley en determinadas áreas, ejemplo, en la Ciudad del Alto, profesiones liberales u oficios que trabajan en relación de independencia, u otras establecidas por ley. Para el siguiente punto le paso la voz a mi compañera. A continuación, vamos a hablar sobre cómo pagar menos impuestos de manera legal. Cuando hablamos de pagar menos impuestos, no estamos hablando necesariamente de evasión fiscal, sino de elusión. La diferencia entre elusión y evasión fiscal es que en la evasión nace la obligación tributaria, pero no se cumple con ella, y esta es ilegal. La elusión fiscal es cuando no nace la obligación tributaria y esta es lícita o legal. La elusión consiste en no pagar determinados impuestos establecidos en la ley, amparándonos en vacíos legales del Estado de Bolivia, bien sea por una mala redacción de la misma ley o porque la ley no produce efectos o impuestos para determinadas situaciones en la norma tributaria. Siguiente, por favor. Las técnicas de elusión fiscal son darle a una situación jurídica determinada el estatus de otra. Es decir, se aprovecha una mala conceptualización para poder aplicar una ley tributaria más benigna, es decir, que beneficia al contribuyente para pagar menos impuestos. Luego aparece en una exención tributaria, que es decir, la ley no ha previsto esta situación, por tanto, el contribuyente puede decir que esto no está mencionado en la ley y exentuar el tributo. Luego, incluir bienes en categorías cuya numeración no está contemplada por ley, por tanto, la inclusión dentro del tributo es dudosa y pueden conducir a ser exentos. Creación de una sociedad offshore, es decir, el inversionista crea una empresa en el extranjero, usualmente en un paraíso fiscal, países con una ley tributaria muy frágil, y esto pone en duda, el inversionista pone una parte o toda su riqueza en esta nueva firma, pero esta firma no realiza ninguna actividad económica. De esta forma se evita pagar tributos y también se puede evitar impuestos de sucesiones. Creación de una empresa onshore. El inversor crea una compañía en el exterior y trabaja desde esta compañía, evitando así pagar el impuesto en su país, por lo cual también se puede evitar el desembolso de licencias comerciales que se cobran por el derecho a realizar una actividad económica en una zona específica. En este caso sí se realiza una actividad económica. Luego, los testaferros. Los testaferros son las personas que prestan su nombre para la compra de acciones, digamos, o inversiones, en caso de que, esta es legal en caso de que se notifique a las autoridades impositivas. Si no se notifica, estaría siendo de manera ilícita y llegaría a ser evasión. Luego tenemos la simulación. La simulación se puede dividir en dos clases de simulación. Simulación absoluta es en la que se esconde el hecho imponible y se simula el negocio. Y en la simulación relativa es en la que no realizan la transacción o negocio, pero se lo utiliza en los estados para disminuir el porcentaje a pagar de impuestos. Eso sería. Ya, Como última parte. conclusiones. Perdón. Está bien, dale. Conclusión. Con conclusión se puede decir de que el pagar los impuestos, el beneficiarse de los impuestos está bien, beneficia tanto a las personas como al gobierno. Por lo tanto, no se debería concientizar más que todo a la gente para que sí cumpla con las obligaciones tributarias.
También podemos decir que si se da incumplimiento a estas normas, existen diferentes tipos de sanciones de acuerdo a ley y de acuerdo también al grado del incumplimiento que se tenga, ya sea desde evasiones, errores o incluso hasta actos ilícitos para no pagar impuestos y para reducir para como que sería dar informes de que se está percibiendo menos dinero de que realmente se está percibiendo. Y como última instancia podemos cumplir de que si damos cumplimiento a las normas, entonces no se tiene ningún tipo de sanciones, las personas están tranquilas y directamente todo estaría como que en orden, en ley y todo eso. Gracias. Gracias. Siguiente grupo sería el grupo 5. Buenos días, ingeniero. Bueno, mi grupo y yo vamos a empezar a exponer, compartiré la pantalla. Se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sergio, se ve. Ya, perfecto. Mi grupo y yo, bueno, mi grupo vamos a exponer lo que es el coste promedio ponderado de capital o comúnmente llamado WACC. Como introducción, el propósito de este trabajo es el de analizar de manera teórica y práctica los valores que conforman el WACC, profundizar los conocimientos, su metodología de aplicación y cómo se emplea en las decisiones financieras. El WACC, también denominado costo promedio ponderado de capital, es la tasa de descuento que se usa para descontar los flujos de caja futuros al momento de valorar un proyecto de inversión. Quiere decir que es el coste ponderado en el que incurre una empresa cuando ésta financia, ya sea por medio de emisión de acciones, participaciones, fondos propios o con endeudamiento bancario. El cálculo de esta tasa puede ser útil teniendo en cuenta tres enfoques distintos. Como activo de la compañía, es la tasa que se debe usar para descontar el flujo de caja esperado. Desde el pasivo es el coste económico para la compañía y atraer capital al sector. Y como inversores es el retorno que estos esperan al invertir en deuda o patrimonio de la compañía. Una de las herramientas más importantes para el cálculo es el KPM, modelo de valoración de activos financieros. Esta herramienta va ligada al costo de capital, junto con una beta que se obtiene mediante el cálculo propio o mediante el mismo mercado. Las empresas enfrentan dos tipos de decisiones, la de inversión y de financiación, por lo cual se requiere la aplicación de teorías financieras de una forma clara y sencilla, especialmente al momento de determinar la tasa de descuento para la valoración de la empresa o para las inversiones de capital. Lo más importante es que esta tasa nos sirve para poder emplear el cálculo del BAN y la TIR, además de poder hacer proyecciones a futuro en los valores tanto del balance general, el estado de resultados y del flujo de efectivo, y así descontar los flujos de efectivo a tiempo presente y poder determinar el valor presente neto de la empresa. De esta manera tomar decisiones y ver las condiciones en las que se encuentra la empresa. Marco teórico. En esta parte vamos a hablar sobre los conceptos que empleamos en el trabajo. Primero está la teoría de Modigliani-Miller. Esta teoría supone que el valor de la firma es independiente de su ratio de deuda, ya que en sus no hay impuestos ni costos de agencia, lo que hace que la estructura de capital sea relevante. Y también, además, ellos argumentan que el rendimiento esperado del capital está positivamente relacionado con el endeudamiento que presenta la empresa. Justamente esta teoría es la que inicia todo lo que conocemos actualmente como el modelo KPM y como justamente deriva el cálculo del WACC. El WACC. El WACC es el costo de oportunidad de todo el capital invertido en una empresa, donde las principales características que se pueden observar son el coste no observable directamente, mayor complejidad de cálculo que el coste de la deuda. Generalmente
Este WACC está calculado en base al KPM y cuanto menor es el riesgo de los activos, menor será el coste de capital. El costo de la deuda es el interés que la empresa paga por su deuda. Las principales características son que es un costo observable, mayor facilidad de cálculo del coste del capital y se utiliza el coste efectivo de la deuda después de impuestos. Justamente aquí se puede observar una fórmula para el cálculo del CADE, porque para hallar el costo de la deuda se utiliza muchas maneras, es decir, hay muchas maneras, pero una de las más comunes es esta, que es el risk-free, o tasa libre de riesgo menos el spread, que depende de una calificación de riesgo. Y esa calificación es otorgada por una calificadora de riesgo. El costo de capital, o llamado también CAE, es la rentabilidad exigida a los recursos propios. Una manera incorrecta, por así decirlo, es llamarlo costo, ya que el costo es una obligación, pero esto es más que todo una responsabilidad que tiene la empresa con sus accionistas. Las principales características son coste no observable directamente, mayor complejidad de cálculo que el coste de la deuda, y generalmente también este CAE es calculado en base al KPM, que justamente lo vamos a ver más adelante. La deuda financiera se refiere a todos los pasivos monetarios que una empresa tiene, como préstamos, cuentas de proveedores por pagar, deudas inversionistas y otros tipos de deuda. Y la tasa impositiva es el porcentaje de impuestos que corresponde pagar al fisco por algo que la ley demanda. El modelo KPM o costo de capital es la relación entre el riesgo y el rendimiento para demostrar que en un mercado eficiente la tasa de retorno de un activo financiero. Los beneficios para aplicar el KPM en las finanzas son los siguientes. Es decir, minimiza el riesgo debido a una cartera diversificada, considera el riesgo sistemático o de mercado, el cual no es empleado en otros modelos, determina la variabilidad del riesgo financiero y comercial y define el precio de los activos que aún no fueron negociados en el mercado. Una de sus tantos beneficios que tiene este modelo. La beta. La beta es el coeficiente beta, por así decirlo, mide el riesgo sistemático del activo, es decir, qué tan sensible es la acción ante cambios en las condiciones generales del mercado. Esta beta puede variar y tiene cierto significado dependiendo de los valores en los que se encuentra. Como por ejemplo, aquí en este cuadro podemos ver, la beta puede variar de 0 y puede ser negativa y positiva. Cuando la beta es positiva, varía en la misma dirección del mercado, donde si es igual a 1, la rentabilidad de la acción responde en la misma proporción que la rentabilidad del mercado. Si la beta nos sale que es igual a 0, la rentabilidad de la acción no es afectada por los movimientos de mercado. Pero si sale negativa como -1, la rentabilidad de la acción responde en la misma proporción del mercado y esta varía en dirección opuesta a lo que va al mercado. La tasa libre de riesgo o risk-free. La tasa de cero riesgo o tasa libre de riesgo es un concepto teórico que asume que en la economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista. Es decir, es más que todo que nos ofrece un rendimiento seguro para cuando estamos haciendo una inversión en algún proyecto o tal vez en algún fondo monetario. La estadística. La estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de una población. Siguiente. La varianza. La varianza es el mejor indicador, ya que mide la dispersión de los datos respecto a la media aritmética, mientras que la covarianza es una variable bidimensional, donde es la media aritmética de los productos de las desviaciones de las variables. Siguiente. El valor actual neto, que es el VAN, es en un criterio de la inversión donde la actualiza los cobros y pagos de un proyecto para saber cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder en dicha inversión. Mientras que la tasa interna de retorno, que es la TIR, es la tasa de interés o rentabilidad de una inversión, es decir, que es el porcentaje beneficio o pérdida de una inversión para las cantidades que fueron retiradas del proyecto. Siguiente. El cálculo del WACC.
El WACC es una herramienta para el desarrollo y el cálculo en la área de las finanzas, lo cual se obtiene con base a la media ponderada de todos los componentes de la estructura financiera de la compañía. Teniendo en cuenta que una empresa utiliza fuentes de financiamiento, el cálculo del costo de capital se hace mediante la utilización del costo promedio ponderado de las fuentes de financiación. Se representa en la siguiente fórmula, como podemos ver, que el WACC es igual al QD, que es el costo de la deuda, que E es el costo del capital, E es el capital aportado por los accionistas o el valor de mercado del capital, que la sigla es E, que en inglés significa equity. La D es el valor de la deuda y 1 menos T, que es el beneficio tributario, en donde la T es la tasa de impuesto, que esto varía dependiendo de cada país. El WACC es una herramienta para el desarrollo y el cálculo en el área de las finanzas, lo cual se obtiene con base a la media ponderada de todos los componentes de la estructura financiera de la compañía, teniendo en cuenta que cada empresa utiliza su WACC para poder tomar decisiones. El cálculo del WACC, del costo de capital y la determinación del CAM. Para poder calcular el costo de capital, podemos cuantificar a través de la fórmula matemática de la relación entre riesgo y rendimiento de una empresa, y se representa en la siguiente fórmula, donde QE es igual a RF, que es el risk free o la tasa libre de riesgo. RM es el riesgo de mercado, E, como ya hemos mencionado, que es el capital aportado por los accionistas, y B, que es la beta. Siguiente. El cálculo de la beta. Para calcular la beta se requiere datos históricos de la cotización de una acción y en el mercado en el que se cotiza, preferentemente desde cuando empezó la cotización en la bolsa, donde beta es igual a COP, que es la covarianza de la acción del mercado, sobre el VAR, que es la varianza del mercado. A continuación veremos un ejemplo de ejercicio. Dejaré de compartir para que mi compañero pueda compartir el ejemplo. Adelante. Continuando con lo que decían mis compañeros, vamos a revisar un ejercicio. Para este ejercicio son datos al azar que hemos utilizado y obviamente, sintetizando un poco lo que hablábamos, el WACC es una herramienta de valoración. Entonces, para valorar tenemos primero que proyectar los flujos, llevarlos al futuro, el estado de resultados y el balance general. En este caso podemos observar el balance general proyectado y en la siguiente diapositiva podemos observar el estado de resultados proyectados. Posteriormente, obtenemos el free cash flow o el flujo de efectivo. También utilizando los datos previamente, los datos del balance general y del estado de resultados, procedemos a armar el free cash flow. Con esta información, en base a los datos que se facilitaron, posteriormente se procede a hallar el WACC. Los datos adicionales que tenemos que tener en cuenta ahora son el costo de la deuda, el costo del capital, la deuda, el equity y la tasa impositiva. En este caso, el WACC se halló reemplazando los datos correspondientes en la fórmula y estos datos son dados por el mismo ejercicio, ¿no? Aquí tenemos ya el WACC encontrado, despejado en la fórmula, con el KD, el costo de la deuda, que para este ejercicio utilizamos 0,35 y como el costo de la deuda y el costo de capital son proporcionales, o sea, iguales a 1, entonces el costo de capital es el 0,65. Aplicamos la fórmula del WACC y el WACC nos sale equivalente al 15%. Posteriormente se procede a la elaboración del flujo de caja usando el WACC y descontándolo a valor presente y con eso encontramos el valor de la empresa que sería 5.153 bolivianos. Conclusiones. El valor de una empresa es igual a su flujo de efectivo descontado a su valor neto presente
el factor de descuento utilizado es el WACC. Por tanto, minimizar el WACC maximiza el valor de la empresa. Hay dos factores claves para determinar el WACC. Número uno, la prima de riesgo del proyecto desde el punto de vista del accionista y la correcta elección del costo de la deuda. Si la tasa de descuento está sobrevalorada, el valor de los flujos netos se verán disminuidos, lo que se puede llevar a desechar un proyecto, al marcar un camino erróneo a la dirección de la empresa en la que toma decisiones. Si el WACC es inferior a la rentabilidad sobre el capital invertido, se habrá generado un valor económico agregado para los accionistas. La principal ventaja del WACC a determinar el costo de la inversión independiente de las fuentes de financiamiento. Uno de los inconvenientes del cálculo del WACC es que se supone que la estructura del capital se mantiene constante. No existe un método perfecto para evaluar proyectos de inversión. Es recomendable una combinación de ellos para obtener estimaciones posibles. Es decir, no solamente nos podemos limitar a usar el WACC, ¿no? Podemos utilizar el WACC, la TIR, y también como es una herramienta, así como existe el WACC, existen distintas herramientas, y entre todas esas herramientas nos pueden ayudar a tomar una decisión al valorar una empresa, ¿no? Bueno, para finalizar, queríamos mostrarle en la parte de los anexos, encontramos un trabajo que hablaba sobre el KD, el WACC y el KPM, que también lo hablamos en el trabajo, según sectores aquí de Bolivia. Textiles, prendas de vestir, cueros, también metal mecánica, aserraderos de productos de madera, alimentos y bebidas, productos químicos y laboratorios farmacéuticos, y se plantean tres escenarios. En un escenario, la deuda es del 20% y el patrimonio es del 80%. En el segundo escenario están 50-50, y en el tercer escenario, la deuda es del 80% y el patrimonio de 20%, ¿no? Podemos observar que cuando la deuda es menor, el WACC es mayor, y también cuando la deuda es superior al patrimonio, el WACC también se disminuye, ¿no? Bueno, con eso concluimos el trabajo, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, en el tiempo exacto, por favor, al siguiente grupo, el grupo 6. Buenos días, licenciado. Ahorita voy con la presentación. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar de la creación de una entidad financiera. Cedo la palabra a mi compañero Milton. Ya, vamos a empezar con la creación de una entidad financiera. Las entidades financieras públicas de desarrollo se crean mediante disposiciones legales, ya, mediante convenios, documentos, según corresponde a acuerdo de la participación de su estructura patrimonial, del gobierno central, gobiernos autónomos departamentales, autonomía de gestión presupuestaria y administrativa. La siguiente. Como el objetivo de los bancos, el objetivo principal es promover a través de un apoyo financiero, técnico, desarrollo de los sectores productivos, la economía, departamentos, regiones y municipios de todo el país. La siguiente. La composición accionaria de capital de una entidad financiera pública se desarrolla, estará conformado por lo menos tres entidades de acciones, pudiendo ser estas del gobierno del Estado Nacional, los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales y todo el territorio nacional, según la ley orgánica. La siguiente. La creación de una entidad bancaria pública como una entidad de intervención financiera pública es la persona del Banco Unión como una forma de organización económica del Estado a través del Tesoro General Nacional, mantendrá una participación accionaria un 97% de capital, y previsto de esa ley la operación de servicios financieros de la administración pública. La siguiente. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para una concesión de un banco en Bolivia son estudio de posibilidad financiera, los proyectos deben tener un documento de concesión, deben tener antecedentes, personal otorgado el certificado por policía para cada una de las funciones, la solvencia fiscal, personas naturales tienen que hacer, si son personas jurídicas,
tienen que tener documento de acreditaria de las acciones de los fundadores, documento de depósito de formalidad. La siguiente. ¿Cómo construir un banco público? Lo primero debemos hacer queremos formar una entidad financiera, es fundarla, pero para realizarlo por lo menos debe haber unos 3 o 5 personas. Estos deben ser autorizados por el órgano regulador de entidades bancarias, como debe ser pendiente y existen algunas exigencias. Los fundadores no permitirán que desempeñen, que son la siguiente. No deben tener la imposibilidad de la ley ejercer el comercio. Las personas que pertenecen a los fundadores tienen que ser una sentencia condenatoria o un alto procedimiento por algún delito común. No tiene que tener deudores, morosos, aquellos que están implicados por procedimientos legales. Si alguno fue responsable comprobable de quiebras, las invalidables de la superintendencia de los bancos, cualquiera que pertenezca al gobierno general o servicios públicos y directores administrativos de las entidades financieras. La siguiente. Los pasos para seguir son entregar la solicitud a lo que hemos mencionado al anterior, luego al transcurso de 15 días de la última fecha de la publicación, debe haber una supervivencia hasta el momento de toda la situación de tránsito, por lo menos debe haber unos 60 días. También los fundadores publicarán un diario de currículum nacional de solución del permiso. La continuación tendrá un 180 días para que haga validez. Los fundadores tienen que cumplir las formales de inscripción canceladas del 100% capital mínimo. Recibo tiene que haber una cancelación capital pagado al Banco Central de Bolivia, relación nómina al currículum, las accionistas, formar los documentos, construcción, estatutos de notaría pública, legalización de requisitos de comercio, de inscripción mismo y exposición de manuales operativos, mostrar locales apropiados. La siguiente. La capital necesaria para construir un banco son por lo menos un 5.500.000 de derechos especiales de giro. La siguiente. La ley de Banco Bolivia regula ley de 1488 de los bancos y entidades financieras, ley de financieros, ley 393, ley de valores de ley 1834, el Banco Central de Bolivia es ley 1670. La siguiente. Muy bien, continuando con el tema, vamos a hablar sobre la información sobre las cooperativas. Dentro del Estado Nacional tenemos cooperativas de ahorro de crédito cerradas y cooperativas de crédito abiertas, de las cuales daré una pequeña información de lo que es las cooperativas de ahorro cerradas. Bueno, una cooperativa de ahorro y crédito cerrada, CAC societaria, es una entidad no bancaria constituida como sociedad cooperativa de objeto único, autorizada que realiza operaciones de ahorro y crédito exclusivamente con sus socios. Esto a través de certificados de aportación voluntarios dentro del marco de ley de bancos y entidades financieras del territorio nacional. Las cooperativas de ahorro y crédito cerrada, bueno, dentro de nuestra ley han estado en un proceso de adecuación. Estas eran entidades no bancarias que su único objeto era realizar operaciones de ahorro y crédito exclusivamente con sus socios. Desarrollando un poco dentro de la historia de lo que sucede con esto, bueno, la primera normativa fue la Ley General de Sociedades, que fue promulgada el 13 de septiembre de 1958. La misma que menciona, entre otras, a las sociedades de crédito cooperativas que se organizan para proveer a sus socios recursos económicos. Ya en el año 2008, dentro de la Ley 3892 del 18 de junio del 2008, esta está modificada porque dentro de esta todas las cooperativas de ahorro y crédito comunales pasen a denominarse cooperativas de ahorro y crédito societarias y pasan al ámbito de la ex superintendencia y estas son fiscalizadas hoy ya por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASI. En función a estos antecedentes, se ha iniciado un proceso de adecuación y se emite una reglamentación que define el proceso a seguir para estas entidades.
Las que han realizado o han iniciado un proceso en aquel entonces eran 62, las cuales ya a la fecha ya recibieron dos de esas 62 la autorización correspondiente. Dentro de todos los hechos y sucesos que han surgido dentro de la coyuntura nacional y dentro de la legislación, estas cooperativas de fondos cerrados tenían la posibilidad, bueno, no es que tenían, tienen la posibilidad de poder optar y transformarse en cooperativas abiertas, que eso se lo voy a dejar a mi compañera. Pero por tanto, a partir del año 2008, se dispone que la incorporación de estas al ámbito de la supervisión de la ASFI comienza y se elabora una normativa de regulación y se verifica el cumplimiento de esta normativa. Que muchas de estas entidades han pasado a formar parte de lo que viene a ser las cooperativas de crédito abiertas. Continuando con la exposición, vamos a hablar de las cooperativas de ahorro crédito abiertas. Son aquellas cuya operación de ahorros son realizadas por sus socios de público y entidades financieras nacionales o extranjeras. ¿Quiénes pueden formar una cooperativa? Todos, siempre y cuando cumplan con el nivel de realización respetable. Lo recomendable es que sea por lo menos de 15 personas. Lo mínimo exigido son 10 personas. Siguiente. Los requisitos para crear una cooperativa en Bolivia son una solicitud para una personalidad jurídica, el registro de la misma en el registro estatal de cooperativas, un acta original de conformidad del comité organizador de la cooperativa, el documento original convocatorio de la Asamblea General Constitutiva y todas las documentaciones como ser acta constitutiva, estado orgánico, informe socioeconómico, acta donde se certifique la elección del Consejo Administrativo y de Vigilancia, balance económico de apertura, el estado de asociados afiliados, cuadro del Fondo Social. El documento de certificación del curso de cooperativismo es expedito por el Ministerio de Trabajo y Empleo de Previsión Social. Siguiente. Luego de reunir todos los requisitos, la solicitud deberá ser presentada por el Consejo Administrativo de la Cooperativa ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, ASCO, y debe realizarse dentro del lapso de 3 meses, luego de la conformidad de la cooperativa. Posterior a esto, 10 días hábiles, ASCO emitirá su respuesta con el informe de viabilidad del proyecto. La personalidad jurídica será otorgada y el registro de la cooperativa será oficial a los 20 días siguientes. La constitución y el funcionamiento. Se constituirá como entidad especializada o de objeto único adoptado el régimen de responsabilidad limitada. Están obligadas a agregar en su denominación la palabra limitada. Siguiente. Capital mínimo. El capital mínimo va de acuerdo a la categoría, como ser en la categoría 1 mínimo de 150,000, en la 2 de 250,000, 3 630,000 y en la 4 mínimo para una entidad bancaria. Operaciones permitidas a la cooperativa. Como podemos ver, pueden ser recibir depósitos de dinero, contraer créditos y obligaciones, contraer obligaciones subordinadas, otorgar créditos, realizar giros y emitir órdenes de pago, realizar operaciones de cambio y compra-venta de moneda, comprar y conservar y vender por cuenta propia certificados de depósito del Banco Central de Bolivia, recibir letras u otros efectos de cobranza, así efectuar operaciones de cobranza. Siguiente. Mi compañero va a continuar. Vamos a continuar con el fondo financiero privado. De acuerdo de la ASFI, el fondo financiero privado es la entidad financiera constituida como sociedad anónima que está autorizado a realizar operaciones de intermediación financiera y a prestar servicios financieros públicos de manera ley de 1488 de los bancos y entidades financieras en todo el territorio nacional boliviano. Siguiente. ¿Qué fondos financieros existen? En Bolivia se puede hallar las siguientes instituciones que constituyen un fondo financiero privado. Está Ecofuturo, Fundación para Entidades Financieras de Desarrollo, el PRODEN, el Compensación Electrónica, el Banco Compensa S.A., Fortaleza, el
el Centro Fomento de Iniciativas Económicas, el Banco FIE, el Fondo Comunidad. Y la siguiente, por favor. Los requisitos y condiciones para apertura de fondo financiero es la condición funcionario de los fondos financieros privados. Se tienen dos instancias. Bien, son distintas. Es el permiso constitución y la otra es para otorgar licencia de funcionamiento. La siguiente. Permiso de constitución. Son la solicitud de la autorización de constitución de la fondo financiero privado debe ser dirigida mediante memoria dirigido superintendente de los bancos y entidades financieras, por lo menos accionistas fundadores, quienes son parte por lo menos 5 personas naturales y jurídicas. La siguiente. Permiso de constitución. Debe haber una acta de función, minuta de constitución social, los proyectos de constitución social del Estado, estudio de factibilidad económicas financiero. Tienen que haber un certificado policial. Hace dato hemos explicado. La siguiente. La siguiente. Vamos a explicar la licencia de funcionamiento. Los licencias de funcionamientos tienen que haber un efectivo 100% del capital, depositar al Banco de Bolivia, proporcionar un arte notario pública, el balance de apertura, presentar el caso nómina de acciones que no hubieran sido presentadas al ASFI durante el trámite de permiso de construcción, presentar la nómina de currículum, presentar la nómina curriculum vitae de todos los funcionarios a nivel de gerencial, contar con local apropiado para el inicio de sus operaciones del público y presentar a plazos de seguro para cobrar sus riesgos inherentes de negocio financiero. También hay que elaborar, aprobar y enviar a la ASFI las manuales organizados de procedimientos operativos y control interno, presentar las pólizas de caución establecidas por la ley. La siguiente. La información debe ser presentada a la ASFI ya dentro de los 150 días a partir de la extensión del permiso de construcción, y así la ASFI verifica el plazo de 30 días para autorizar la creación de un banco. Bueno, Licey, continuando con la exposición, vamos a ver los requisitos para crear una entidad financiera, en específico el banco. Empezaremos por el marco legal. Y según la ley número 1488, las entidades financieras bancarias deben constituirse como sociedades comerciales bajo la modalidad de sociedades anónimas. Están autorizadas a emitir únicamente acciones nominativas y ordinarias. Su escritura de constitución social, no, en la anterior diapositiva. Su estructura de constitución social y estatutos deben ceñirse a las disposiciones contenidas en la ley de los bancos y entidades financieras y el Código de Comercio. A la siguiente diapositiva, por favor. Después vamos a ver la constitución. En sí, el primer paso que deben dar para conformar una entidad financiera bancaria es la fundación de la misma. Para este efecto se requiere la participación de mínimo 5 personas, entre naturales y jurídicas. Las mismas deben ser autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. La ley de bancos, la ley de bancos establece que no pueden desempeñarse como fundadores las personas afectadas por lo siguiente, que aquí hemos citado unos 8 puntos, que pueden ser los inhabilitados por ley para ejercer el comercio. Otro puede ser los que tengan auto de procesamiento o sentencia, los deudores en mora al sistema financiero, los responsables de quiebras o culpa también, los que hubieran sido inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes, y así los otros puntos. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver también aquí los requisitos de constitución. Para la constitución, mínimo se deben presentarse a la Superintendencia de Bancos Financieras para obtener el permiso de constitución. Lo que deben presentar son, uno, el estudio de factibilidad económico-financiero, proyectos de escritura de constitución de sociedades anónimas y estatutos, certificado policial de antecedentes personales para personas naturales,
certificado de solvencia fiscal y declaración patrimonial de los fundadores. La nómina de fundadores, indicando la profesión, nacionalidad y demás datos de identificación cuando se trate de personas naturales, y en caso de personas jurídicas, el documento público de constitución social. La inscripción en el registro de comercio, balance auditado de la última gestión, los contratos individuales de suscripción de acciones de los fundadores. El punto 7, certificado de depósito con garantía de seriedad a la orden de la Superintendencia de Bancos por un monto equivalente del 10% de capital. Es el mínimo requerido. Satisfechos los requisitos señalados, la Superintendencia de Bancos de Entidades Financieras en el plazo de 60 días otorga el permiso para efectuar las acciones legales. El capital mínimo requerido, el monto de capital pagado mínimo de los bancos, con excepción del Banco Central de Bolivia, se fija en moneda nacional por una cantidad equivalente de 2 millones de derechos especiales de giro, que son las DEGs. El capital mínimo pagado de los bancos departamentales se fijan en moneda nacional por una cantidad equivalente a 360.000 de derechos especiales de giro. En ningún momento el capital de una entidad financiera bancaria puede ser inferior al mínimo legal establecido. Si se establece un banco con un capital suscrito y no pagado, mayor al máximo excedente entre ambos, deberá ser pagado en el plazo de 1 año. Podemos ver como conclusiones, o antes de hacer la solicitud para construir un banco, primeramente se debe leer la Ley de Bancos de las Entidades Financieras del 14 de abril de 1993. Otro punto puede ser cuando tengas ya formalmente constituido el banco y todos, el banco local y todo, debes aliarte con empresas expertas en tecnología. Esto bueno para primeramente poder instalar un buen sistema interno y crear plataformas que te den a conocer. Otra de las cosas sería que cuando desees cambiar el esquema de tu banco para que sea más dinámico del mercado. Otro punto puede ser flexibilizarse y arriesgarse para la comisión financiera. Estos trabajan en dinamizar sus áreas para así implementar una cultura de dar y fluyendo continuamente el fomento a la innovación. Por último, podemos ver que un consejo que es la clave del éxito que tenga un banco es abarcar muchos segmentos dentro del banco, pero debes analizar cuál es la fortaleza del mismo. Las microfinanzas o los créditos automotores, en pocas palabras, cuando sabemos quiénes son los clientes, o se diseñar estrategias para atender a este grupo en específico y así especializarse para captar a futuros clientes. Y ese sería el final de nuestra presentación, licenciado. Gracias, no había activado el micrófono, ya estaba hablando ya 10 minutos, yo creo. Bueno, gracias, grupo. Ya listo, sí, ya acabamos hace rato. Está bien, como les decía, el grupo 6 ya ha terminado, el grupo 5, todos ya. El 7, 8 y 9 tendría que hacerlo el viernes, les he escrito en el chat. De 9 a 9:45, descansamos yo creo 10 minutos, y de 10 a 12.